Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del maestro Javier Lizárraga. Me es grato dirigirme a usted para hablar en esta ocasión del tema Antropología del Comportamiento. Pues muy bienvenido seas, Javier, a estos micrófonos. Gracias por la invitación. Listo. Habrá que decir que Javier es antropólogo físico y en este contexto pues es un antropólogo físico muy singular porque lleva pues más de 30 años abordando o desarrollando lo que él llama una antropología del comportamiento. En un contexto, Javier, donde la antropología física mexicana ha tenido en general otras orientaciones, ¿cómo concebirías a la antropología física como disciplina antes de meternos al problema del comportamiento, dada tu aproximación singular, digamos, a tu temática de investigación? Bueno, cuando yo ingresé a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, uno exactamente ingresaba a la escuela, no ingresaba a una carrera en particular. Y después de 2 años, uno decidía qué especialidad, o sea, arqueología, antropología física, lingüística, etc. Y esto me dio una visión de que la antropología era una disciplina científica y que la antropología física, la antropología social, la etnología, etc., eran ángulos de aproximación a un objetivo, un objeto de estudio común. Y me preguntaba yo si era el animal humano, por la palabra antropología, pero poco a poco en la carrera descubrí, y en parte gracias a un autor vetado por los antropólogos mexicanos en aquella época, que era Teilhard de Chardin, que el objeto no era el ser humano, la especie humana, el individuo humano, sino todo lo que esta presencia humana ha determinado que es todo un fenómeno, el fenómeno humano. Y en esa medida me pareció que era inacabable todas las posibilidades de abordaje, ¿no? Claro, una concepción un tanto distinta de la que tradicionalmente se utilizaba y se utiliza en ocasiones aún hoy por parte del gremio. En ese sentido, Javier, ¿cómo nace tu interés por el comportamiento? En un momento al menos en el que disciplinarmente pues eran muy pocos los investigadores, los antropólogos físicos interesados en el problema del comportamiento. Pienso en Genovés y pienso pues en algunos otros que tenían una orientación más de corte primatológico. ¿Cómo es que te interesas originalmente por el comportamiento? Bueno, ya me había interesado el comportamiento desde antes de entrar a la carrera. Cuando en la preparatoria estuve dudando mucho a qué carrera meterme, y pasó por mi cabeza la psiquiatría y pasó por mi cabeza la psicología. No quise entrar a psiquiatría porque antes tenía que hacer medicina y eso ya era demasiado. Y no quise meterme en la psicología porque nada más había 2 opciones en esa época. O era psicoanálisis o era conductismo skinneriano, y no me convencía ninguno de los dos porque estuve leyendo sobre eso, pero tenía otras inquietudes. Mi primera tesis iba a ser sobre genética, sobre niños con síndrome de Down y síndrome de Turner, en donde descubrí ciertos comportamientos, y obviamente tuve lecturas de primatólogos, de psicología, de psiquiatría, de filosofía, de Santiago Genovés, de autores como Ashley Montague, que también toca el tema, y de primatología. Entonces llegó un momento en que dije, este es un área que poco se ha trabajado, por lo menos en México. Y me arriesgué a proponer eso. Hannah Folhaber, que fue mi maestra y mi madre académica, me echó alas, me dio impulso. Juan Comas me dijo que estaba loco, que eso no era antropología física. Pero finalmente soy muy terco y decidí irme por ahí
Y luego Juan Comas me dijo que le había demostrado que sí era antropología física. Creo que me había dicho que no era antropología física por sus roces con Santiago Genovés particulares. Es posible. Muy bien, Javier. Pues en este sentido, ¿cuál debería ser la aproximación o la singularidad de una antropología física que mira el comportamiento? Bueno, lo que yo pretendí es, habiendo leído la obra de casi toda la obra comportamental de Santiago Genovés, me di cuenta que él obviamente también recurría a la sociología, a la psicología, a la psiquiatría, a la primatología, a la etología en general, pero que no había elaborado una manera de abordar el comportamiento desde la antropología física. Y entonces consideré que eso era importante. ¿Y cuáles eran los elementos que a mí me habían hecho pensar de una manera especial el hacer antropofísico? Y era pues la evolución, era los cambios a lo largo de la ontogenia, la diversidad de la especie, lo politípico y polimórfica de la especie. Y entonces todo esto me dije, esto, algunas cosas lo tocan los psicólogos o los psiquiatras, pero se centran en el humano occidental de tradición judeocristiana, y no creo que los bantús, los esquimales, los hotentotes se ajusten mucho a estas maneras de ver el comportamiento. Y entonces mi reto fue ese, pensar una manera de estudiar el comportamiento que no excluyera de principio a gran parte de la humanidad, ¿no? Claro. Yo he leído muchos de tus textos, y no solo el comportamiento a través de Alicia, del cual hablaremos un poco más adelante, pero sueles utilizar la metáfora del espejo para hablar de la antropología, y me gustaría que abundaras un poquillo con la metáfora especular de una disciplina que aparentemente se funda para estudiar al otro. Sí, de hecho, cuando yo estudiaba, me hicieron pensar que la antropología era una ciencia que estudiaba a grupos, no a individuos, y que estudiaba al otro. Y al leer a antropólogos sociales, a etnólogos, antropólogos físicos, más que antropólogos sociales, etnólogos y arqueólogos, me di cuenta que finalmente probablemente estaba pasando lo que les pasaba a muchos psicólogos, que estudiaban psicología para entenderse ellos. Y pensé, creo que estamos estudiando al otro para ver qué encontramos en el otro que nos explique a nosotros mismos. Entonces, en esa medida, empecé a pensar en la antropología como una mirada especular, ¿no? Una mirada al espejo, una mirada que nos permita no solamente contemplar al otro, sino contemplarnos a nosotros mismos y nuestro contexto, es decir, lo que nos rodea, el escenario en el que estamos, ¿no? Y que el otro tiene también su propio escenario y que finalmente es una continuación de nuestro mismo escenario, ¿no? Es un continuo. Creo que mis estudios sobre sexualidad, Kinsey, que me hizo pensar en continuos y no en discretos, ¿sí?, me permitió pensar que mi entorno es diferente al entorno de un hotentote, pero finalmente no hay una frontera entre uno y otro, sino una transición. Y esta transición me lo daba, por un lado, la historia y por otro lado, la evolución, ¿no? Entonces, creo que estas son las cosas que me metieron en la cabeza, la idea de que el mundo no es tan sencillo y tan simple como nos lo han pintado. Pues vamos avanzando un poco en el tema. Hablas de la construcción de una antropología del comportamiento, que fue incluso pues el tema de tu tesis de licenciatura y de maestría. Y en tu libro recién publicado hablas de esta antropología del comportamiento, o sea, estás en el intento de construir una disciplina. Bueno, no en el intento, son ya bastantes años a propósito de... me gustaría preguntarte, ¿por qué una antropología del comportamiento y no una antropología de la conducta? Bueno, precisamente una de mis, como también me ha encantado la filosofía y me ha encantado la literatura,
amo el idioma, entonces, y aprendí con los lingüistas que no existen los sinónimos, sino palabras que se aproximan en significado. Me puse a explorar cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento. No me quedaba muy claro hasta que decidí yo poner una diferencia, ¿no? Y para mí una conducta es una serie de actividades que tienen un principio y buscan un fin, conseguir algo, hacer algo concreto. Mientras que comportamiento serían todas las conductas que hacemos con respecto a alguna temática, que puede ser la sexualidad, puede ser la territorialidad, etcétera, pero que es el comportamiento sexual, habla de todo lo que hacemos que tenga que ver con lo sexual. El comportamiento alimenticio abarca todo lo que tenga que ver con la alimentación. Y las conductas serían comerme un mango, preparar un sándwich o cultivar una patata, ¿no? En ese sentido, entonces, el comportamiento estaría conformado por diversas conductas en contextos en específico. Con diversas conductas, reacciones, emociones, etcétera, en diferentes contextos y a lo largo de una transición del tiempo, ¿no? Tanto del individuo como de la historia en el que este individuo está inmerso. Bien, cuando uno lee tus textos, Javier, bueno, generalmente hay estos referentes literarios, epígrafes, en fin, textos que uno no suele identificar a veces en los textos de ciencia, entre comillas, y eso pues además los hace de una lectura mucho más agradable a mi juicio. En tu propuesta sobre esta antropología del comportamiento veo una amplia justificación filosófica, veo muchos autores que provienen de la filosofía en un contexto donde tú estás acotando una disciplina científica. ¿Por qué? Bueno, quizá porque desde muy joven me di cuenta que probablemente la filosofía era un vicio humano, un vicio que adquirimos cuando tuvimos tiempo para ponernos a pensar, porque mientras crecía la lechuga o lo que nos íbamos a comer, o llegaban de cazar un mamut, ¿no? Entonces nos pusimos a pensar, y ese pensar para mí es filosofar. Entonces pienso que no hay ciencia sin un sustrato filosófico. Y entonces tendría yo que ponerme a estudiar qué han dicho los que se han dedicado a pensar sobre el pensar, ¿no? Entonces me puse a leer a algunos filósofos con los cuales encontré similitudes de ideas, cosas que me sedujeron, otras no. Y me llamó la atención que un mismo filósofo me pudiera dar una idea que me parecía maravillosa y que yo aplaudía, y otra que me daba escalofríos, ¿no? Y entonces me pareció que estaba por el camino correcto, porque nada es blanco, nada es negro, sino hay un montón de colores en medio, ¿no? Habrá que decir que este acercamiento a la filosofía no es moneda corriente en el gremio, ¿no? No. Y en ese sentido lo quiero destacar. Al abordar tus reflexiones, hay también un claro posicionamiento a favor de lo que llaman ahora las teorías de la complejidad. Sí. ¿No? Digamos que parte de este fundamento filosófico, y no solo como fundamento filosófico, hay un acercamiento a la complejidad. ¿Podrías abundar un poco al respecto? Bueno, esto fue, digamos... ¿Qué serían las teorías de la complejidad en términos generales, perdón? Esto fue como un descubrimiento que hice durante la carrera. Quizá probablemente lo había hecho antes, pero sin ponerle nombre. Cuando llegó a mis manos casi por accidente, obra de Edgar Morin, ¿no? Y luego de Serge Moscovici. Cuando leí Sociedad contra Natura de Serge Moscovici, me maravilló. Yo estaba haciendo mi tesis, ¿no? Mi primera tesis, y vi que dije, este señor es un antropólogo social que sabe muchísimo de antropología física, o es un antropólogo físico que sabe muchísimo de etnología y antropología social. Luego descubrí que era un psicólogo que sabía mucho de antropología, o que sabía mucho, punto, ¿no? De muchas cosas. Y Edgar Morin me dio otro tanto. No ver las cosas en blanco y negro, no ver en un lenguaje de sí o no,
que siempre me había irritado en las películas y en los programas de televisión de juicios, de que te hacen una pregunta y dice, responda sí o no. Es que no puedo responder sí o no. Claro. Entonces me dije, las cosas no son tan simples. Y lo contrario de lo simple es lo complejo. La gente confunde simple con sencillo y complejo con complicado. Y con Edgar Morin encontré justamente un hilo de donde tirar y una corriente, una manera de pensar con la cual me sentí cómodo y entusiasmado, ¿no? Más que cómodo sin ser relajado, sino que me hacía pensar, pero me entusiasmaba el pensar. Y esta relación entre comportamiento y complejidad, ¿cómo la abordarías? Bueno, esto me parecía lo más evidente, que si en algo podemos encontrar complejidades en el comportamiento, probablemente en una técnica, en un análisis matemático haya mucha complejidad, pero no lo vemos tan claramente. Pero cuando ves que ante una situación igual la gente responde de diferentes maneras, dices, hay algo atrás y algo adentro de ellos que a cada uno les hace que se muevan en un sentido, con una intensidad y buscando algún resultado distinto al de otro, al que puede ser su vecino. Y entonces dije, aquí tiene que, esto no se puede explicar por el 1 más 1 igual a 2, sino tenemos que explicarlo en términos de complejidad. Y te digo, el libro, la obra magna de Edgar Morin, del método, que son 7 volúmenes, ¿no?, me abrió las puertas y me dio mucha confusión, porque además Edgar Morin le da por generar metaconceptos, vicio que yo adquirí para desgracia de muchos de mis lectores. O para disfrute de otros también, habrá que decirlo. En ese sentido, Javier, cuando se habla de teorías de la complejidad, pues surgen sistemáticamente categorías como la multidisciplinariedad, que a veces no sabemos definir del todo, la pluridisciplinariedad o la transdisciplina. ¿Consideras que tu modelo de antropología del comportamiento es transdisciplinario? Y si es así, ¿con qué otras áreas dialoga? En fin, lo has venido un poco diciendo. Sí, bueno, pienso que la antropología en sí tendría que ser todo el hacer antropológico transdisciplinario, porque todos los aspectos que nos permitan pensar y analizar el fenómeno humano, pues tienen que ver con un montón de áreas que abordan diferentes disciplinas. Y también Edgar Morin, aprendí con él que uno de los grandes éxitos del conocimiento en la historia, por lo menos de Occidente, fue llegar a establecer disciplinas, pero que este puede ser también uno de los grandes obstáculos, porque sectorizamos. Y de hecho, en mi primera tesis, allá en los años 70, una de las cosas que me habían dicho que el comportamiento no era tema de la antropología física, pensé, ¿existen temas que son cotos cerrados para una disciplina? ¿O podemos compartir varias disciplinas en una temática? Y ahí fue donde empecé a pensar en términos transdisciplinarios sin ponerle nombre todavía, porque no había concebido ni oído el término transdisciplina, ¿no? Claro, ¿no? Digamos que ese enfoque es previo a que se esgrima como argumento y se construyan sí, claro, manuales a propósito de ello. Has citado varias veces a Edgar Morin, que en efecto uno dice, a muchos de sus textos pues caen como anillo al dedo a la reflexión antropofísica, entre otras cosas, creo, por su visión interaccionista biocultural, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo una vez, probablemente de hecho lo escuchamos juntos en alguna de las visitas que hizo a México, donde le preguntaron por el método de su enfoque complejo, y él decía, ayúdate que el método te ayudará, no se lo dejes todo al método. ¿Qué piensas del método en este ámbito de la construcción de una antropología del comportamiento? Sí, voy a irme con una paradoja, porque además estoy convencido, gracias a Lorit Mena, que el animal humano es un animal paradójico.
nos generamos sin darnos cuenta un método para explicar y crear un método para explicar lo que queremos conocer, ¿no? Entonces, pero si seguimos, cuando el método se trata de pensar, esto me va a dar recetas, quiere decir que no hemos entendido el método. El método te va a permitir que tú inventes tus recetas. Y esto creo que es lo que justamente Edgar Morán quiso decir cuando vino a México, porque le hicieron muchas preguntas de cómo explico, y él desesperado ya al final tratando de dar ideas de que tú búscale por acá, por allá, fue cuando dijo, como además la mayoría del auditorio en ese momento era de una escuela religiosa, se echó una frase bíblica, la adaptó y dijo, ayúdate a ti mismo que el método te ayudará. Y yo me solté una carcajada que casi me hace que me corran del salón. El método luego entonces es una guía, no un corset mental, ¿no? Exactamente. Tiene que orientarnos. Serán unas muletas, pero no es un corset, ¿no? De acuerdo. Oye, Javier, en la construcción de esta antropología del comportamiento o de esta antropofísica del comportamiento, pues hay evidentemente un conjunto de reflexiones propiamente sobre el comportamiento que más adelante abordaremos, pero hay también una reflexión sobre el papel del comportamiento en eso que llamas tú los procesos de hominización, humanización, ¿no? En un contexto pues del origen del animal humano, del fenómeno humano que describes. ¿Podrías ampliar un poco este papel del comportamiento en estos procesos de emergencia del fenómeno humano? Bueno, yo, uno de mis autores que también leí para esta primera tesis de los años 70, de la cual no me habían hablado ninguno de mis maestros, por cierto, pero luego sí me habló uno, era Jean Piaget. Luego me habló uno porque era Juan Comas, que estudió el doctorado con Jean Piaget, fueron compañeros. Pero los antropólogos que yo conocí en esa época rehuían a Jean Piaget. Y descubrí un pequeño libro, por casualidad, que se llama El comportamiento como motor de la evolución. Y eso me generó una gran curiosidad, y es un libro que sigo consultando. Es un libro pequeñito, de muy pocas páginas, y me di cuenta de que sí, la evolución nos permite realizar cierto tipo de conductas que otras especies no pueden, pero el comportamiento nos permite que hagamos cosas que pueden influir en nuestra evolución. Y ahí encontré el famoso bucle del que tanto habla Edgar Morán y que hablan otros de los autores de la complejidad, ¿no? ¿Qué sería un bucle en este contexto? O sea, el comportamiento determina que puedas hacer tales comportamientos, tales cosas. Esas cosas que haces pueden influir en que modifiques tu comportamiento y te modifiques a ti mismo. Yo pienso que todos los animales, y nada más voy a hablar de animales, plantas, algas y demás, los dejo aparte, pues no es mi departamento por ahora, están en un entorno que no es su ambiente hasta que ellos no están. Es decir, ellos transforman el entorno ambientándolo para sí. Y ese ambiente los ambienta a sí mismo, a ellos los hace modificarse. Ahí yo veo el bucle entre el entorno, especie, entorno. Hay un bucle de retroalimentación, de provocación de cambios, de empujes, de transformaciones, etcétera. Podríamos decir que en este bucle las consecuencias son a su vez causas, entonces. Sí, un poco lo dice Edgar Morán en ese sentido, que dice la causa produce el efecto y el efecto transforma la causa. ¿Tendría sentido aquí hablar de autopoiesis? Totalmente sentido. Creo que Maturana en ese sentido le dio en el clavo en términos de evolución a hablar de autopoiesis, ¿no?
digamos, equivaldría en un sentido hablar de autopoiesis, de esta causa-consecuencia, de bucle, estaría hermanado en algún sentido. Yo creo que podríamos hablarlo en términos metafóricos, así como hablamos de rituales de cortejo entre las aves, que sepamos no tienen ni cortejo del siglo XVIII ni rituales, pero entendemos lo que están diciendo, ¿no? Muy bien. Poco a poco quiero ir entrando propiamente al modelo que has venido elaborando durante todos estos años. Sin embargo, quiero hacer un par de reflexiones o de preguntas poco tal vez colaterales. Además de esta propuesta metodológica, de estos fundamentos filosóficos de una antropología del comportamiento, me llama la atención que tú te posicionas a propósito de caracterizar a los seres humanos como seres cuyo comportamiento está fuertemente vinculado al hedonismo y la desmesura. ¿Podrías ampliar esta idea? Justamente estudiando biología, estudiando sociología, estudiando muchas cosas, he comprendido que lo que busca, consciente o no conscientemente, todo organismo, desde una célula hasta un conjunto de células mega complejas como podemos ser nosotros, es el bienestar, el estar bien. Y cuanto mejor estemos, pues mejor nos sentimos. Y entonces para mí esa es la tendencia de la vida hacia el hedonismo, la búsqueda del bienestar. ¿Sí? Y eso sería, digamos, propio de todo organismo. Ahora, esto obviamente en animales se va a reflejar en conductas que buscan el bienestar, ¿no? Sea huyendo para que no te coman, o corriendo para cazar y comer algo, o buscar los mejores pastos o el agua, etcétera. Y esto sería todo una tendencia al hedonismo, buscar bienestar, sentirnos satisfechos, sentirnos congruentes. Pero que hay, a medida en que hay mayor complejidad en el sistema nervioso y mayor complejidad del entorno, por lo tanto, por esta ambientación que hacemos las especies de nuestro entorno, a veces se empiezan a dar conductas que van más allá de la satisfacción, porque se busca una nueva satisfacción, que es satisfacer una especie de avaricia, un sentimiento de sí, estoy bien, pero podría estar mejor, ¿no? Y pienso que esto lo ves en varias especies, las especies más evolucionadas, complejamente evolucionadas a nivel del sistema nervioso, pero que no hay animal que tenga más avaricia que el animal humano. Entonces veo una tendencia hacia la desmesura, hacia si esto es suficiente, suficiente para estar aquí, pero quiero estar mejor. Entonces todo es insuficiente. Podemos llegar lejos, pero hay metas mucho más lejos. Si no hubiera tendencia a la desmesura, ¿por qué nos iba a preocupar el origen del Big Bang, del universo, y ir a la Luna? La Luna era maravillosa como luz en la noche, como metáfora para la poesía, pero ¿por qué teníamos que ir allá? Y luego ya descubrimos que no había nada interesante allá para sacarle provecho, aunque a lo mejor todavía lo haya. ¿Y no será también, Javier, que citándote a ti mismo, pasa un poco esto porque además somos monos inquisitivos? Sí, claro, pero justamente este mono inquisitivo del que hablaba Santiago Genovés es justamente un mono desmesurado. ¿Para qué haces preguntas si ya tienes la mesa puesta y ya no necesitas más? Pero es que no hay otra cosa para comer, no hay algo más sabroso, no hay algo más nutritivo, o algo que no tenga aquel, porque también la desmesura puede irse por la envidia, ¿no? Provocar la envidia al otro, ¿no? Claro. Pero me interesaba mucho que lo mencionaras, entre otras cosas, porque son dos términos que parecen haber pasado por el tamiz de este pensamiento judio-cristiano del que a veces nos cuesta tanto deshacernos, ¿no? Y me parece que a veces pensamos desde una visión estigmatizadora del hedonismo y de la desmesura. Fíjate que los griegos hablaban de la ibris, que es finalmente la desmesura.
Pero también hubo un griego que nos invitaba a la mediocridad, que era Aristóteles, que decía busca el punto medio, ¿no? Pero yo me voy por los otros griegos, ¿no? Muy bien. En varios momentos ha surgido algo que, bueno, los evolucionistas y los antropólogos físicos vemos más o menos cercano, que es aceptar nuestra animalidad, ¿no? Te refieres a nosotros como el primate humano. Yo te quería preguntar qué hay de convencimiento o de retórico en este planteamiento. No, fíjate que pretendo no ser retórico y espero que no suene tan así, sino que realmente a mí me ha llegado a molestar mucho en que se hable de el hombre y los animales. Y digo, y el mismo Darwin lo hizo. Claro. Como si Linneo no hubiera dejado clarísimo, ¿no?, que somos un animal más, que somos un primate más. Entonces, tratar de comparar, y además llegamos a comparaciones que son verdaderamente absurdas y paradójicas, ¿no? Muchas veces criticamos el comportamiento de alguien porque es que eso es un comportamiento animal. Nosotros no tenemos por qué ser así. Sin embargo, luego hay otros comportamientos pero es que ningún animal lo hace. Ahí está nuestro absurdo. Y entonces quise no perder nunca de vista la idea de que somos un animal más, que somos parientes evolutivos y no muy lejanos de los chimpancés, de los bonobos, de los orangutanes, de los gorilas, etcétera. Y si nos vamos extendiendo en la lejanía como una familia extensa, pues de cualquier célula, ¿no? Claro. Entonces, esta idea, y por otra parte, esta idea del lenguaje, que ahora está tan de moda, lo del lenguaje inclusivo, también me molestaba a mí que se hablara del hombre para referirse a la especie. Y yo desde hace mucho tiempo, quizás por un dejo feminista, que a veces me cuestionan, ¿no?, dije, ¿por qué voy a hablar del hombre? Entonces, ¿qué manera puedo hablar en singular, pero que no excluya de tajo a la mujer? Entonces dije, pues somos animales. Y somos animales humanos. Y es lo humano y la humanidad. O sea, ahí hay femenino y masculino, no se pelean, pero eso digamos que fue ya una elucubración ideológica un poco descabellada de principios de los 80 con mi activismo, ¿no? Bien, pues dicho sea de paso, en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por cierto. Le quiero recordar a nuestro público que estamos abordando el tema de la antropología del comportamiento con el maestro Javier Lizárraga, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me gustaría pasar un poco a la parte formal de tu modelo, no sin antes preguntarte, tu libro se llama El comportamiento a través de Alicia, ¿no? Propuesta teórico-metodológica de la antropología del comportamiento. ¿Por qué Alicia? Bueno, yo leí a Alicia en El País de las Maravillas y A través del espejo cuando era niño. Y fueron dos libros que me encantaron. He de reconocer que me gustó más Alicia en El País de las Maravillas cuando era niño. Luego descubrí que A través del espejo es un poquito más complejo, claro, y difícil de meterse uno en él. Pero siempre me gustó. Y luego empecé en los 80. Dije, voy a volverlos a leer. Y ya había leído a Morán, ya había leído a muchos otros autores, y empecé a darme cuenta que era un baúl de analogías y metáforas para comprender muchas cosas. Y luego, obviamente, hay muchos otros científicos que han tomado a Alicia para la propuesta de la reina roja, por ejemplo, la propuesta de la teoría de la evolución en términos de la reina roja, que la toma de Alicia. Metáfora de Van Balen se llama. Sí. Y luego los físicos lo han tomado, muchos han tomado, y dije, bueno, Freud, que trabajó sobre comportamiento y conducta, agarró la mitología griega como herramienta metafórica y nos habló de Edipo y cosas por el estilo, y dije,
creo que me puedo dar los mismos permisos que el señor Freud se dio, pero yo voy a irme por la literatura de Lewis Carroll. Con todo y que soy más me gustan más los autores franceses que los ingleses. En este sentido, los ingleses en el siglo XIX hicieron una literatura maravillosa y una literatura científica. Para mí, Alicia es una literatura científica. Él es un matemático, es un juego matemático y muy complejo. Y luego está el de Planilandia de Abbott, que también es una joya, ¿no? Y entonces empecé a releerlo buscando. Y empecé a encontrar un montón de analogías posibles, de posibles metáforas. Y entonces decidí pensar al primate humano como Alicia. Y otras realidades de los dos libros como situaciones en las que Alicia se encuentra, ¿no? Y a través del espejo, claro. O sea, es a través de Alicia porque es a través del espejo. Finalmente vemos el espejo, nos vemos, y el espejo abarca todo el universo. Nada más importa qué tan buena vista tenemos y desde qué ángulo nos asomamos. Si nos asomamos desde este ángulo vemos cosas diferentes que si nos asomamos de este. Y entonces esa fue mi propuesta, ¿no? Habrá que decir nuevamente que no es moneda corriente en el gremio buscar en la literatura relaciones entre las cosas. Pero en algo tú y yo nos parecemos, porque tú con Italo Calvino has hecho una buena cosecha, que yo también he usado porque es otro autor maravilloso. Claro. Hay una parte de tu texto donde hablas de las lógicas y dinámicas del modelo. ¿A qué te refieres? Si pudieras sintetizar un poco a qué se refiere el modelo y poco a poco lo vamos desglosando. Sí, yo lo que quise era darle este título de que ¿qué me hace pensar en un modelo para comprender el comportamiento? Eso serían las lógicas, qué rutas, qué caminos y las dinámicas, cuáles son los movimientos que tengo que registrar. O sea, finalmente el comportamiento habla de actividades, sean actividades celulares o sean actividades de estructuras corporales o del organismo completo, ¿sí? Entonces quise hablar de las dinámicas en este juego comportamental y quise plantearlo en un escenario. Y obviamente Descartes vino a la mente y pensé en las dos coordenadas de Descartes de tiempo-espacio que me parecen fundamentales. Claro. Pero dije, pero no vivimos en Planilandia. No somos de 2 dimensiones, somos por lo menos de 3, ¿no? Dicen que la cuarta es el tiempo, pero ya la había puesto él como una de las 2 coordenadas. Entonces decidí que le ponía otra coordenada, que era la magnitud. O sea, es tiempo, espacio y tamaño, ¿no? Magnitud. Y entonces ahí quise empezar a ubicar cómo se movía y con qué lógica se movía, para hacia dónde, para conseguir qué, etcétera. Entonces ahí fue donde empecé a darme fue uno de los temas más difíciles de abordar, pero creo que encontré más o menos una solución explicativa, ¿no? Explicativa para cómo interpretar, cómo estudiar, cómo mirar el comportamiento. No como decir cómo es, sino cómo puedo tratar de averiguar cómo es. Además, en el fondo, pues estás recurriendo a la idea de modelo, ¿no? Y el modelo, en este caso, entonces, el comportamiento implicaría 3 sistemas de coordenadas. Sí. En que dices es espacio, tiempo y magnitud. En el modelo también hablas de una exogenia y una endogenia. ¿A qué te refieres con ello? Bueno, leí mucho en autores un poco más simplistas y que yo veía, no lo decían así, algunos sí, pero en general no lo decían claramente, pero el sustrato era biología más medio ambiente te va a dar el comportamiento. O sea, aquí tienes el sujeto biológico, hay una realidad del medio ambiente y eso determina qué comportamiento lleva. Y yo llegué a la conclusión de que es absurdo, es un modelo de pensamiento de sumas, porque no hay medio ambiente sin biología y obviamente no hay ninguna biología en el aire.
en el vacío total, siempre tiene que estar en un contexto. Y en esa medida dije, un día haciéndome un huevo frito me vino la idea, la imagen de que la yema éramos nosotros y la clara era justamente el entorno. Y de ahí salió el esquemita, ya me balconé para que vean que puede ser de la mayor simplicidad. Bueno, el famoso eureka pues es por definición así. Un poco ya lo abordaste, Javier, hace un momento, pero bueno, hablas de una endogenia, de una exogenia, de una relación organismo-entorno. En ese sentido, me gustaría preguntarte cuál sería la especificidad humana en esa relación organismo-entorno. Bueno, la especificidad humana estaría asumiendo que somos animales, como lo has dicho, pero que no somos tampoco cualquier animal, ¿no? Exactamente. Ahora, la endogenia, cuando yo hablo de endogenia, es aquellos elementos que son propios, internos, ¿no? Y que generan a este organismo y que hacen posible este organismo, y la exogenia lo que genera desde afuera. Entonces, habría que encontrar en el interior de la endogenia y en el interior de la exogenia las características que nos dan especificidad. Entonces vi en el entorno de una amiba o de una lombriz hay menos componentes que en el entorno de un primate humano. Entonces hablé de componentes fisicobióticos, que eso los tiene cualquiera, porque son los elementos tierra, agua, aire y otros animales o plantas que hay alrededor. Pero luego hay componentes biosociales que solamente lo vas a tener en aquellos animales que tienen una organización de algún tipo social, que son gregarios, que van en grupo. Y en el animal humano encontramos componentes además socioculturales. Creo que no es exclusivamente del animal humano, pero sí es uno de los elementos. Y luego los componentes de la endogenia, que serían todos estos componentes que nos dan estructura, que nos dan forma, que nos dan experiencia, y en cada especie van a ser diferentes. Entonces, esas diferencias, tanto de la exogenia como de la endogenia, es lo que va a dar las diferencias de la especificidad sapiens. Claro. En tu modelo hablas de un conjunto de imperativos comportamentales y de reactivos comportamentales. ¿Podrías abundar en eso? Sí, bueno, lo del imperativo he de reconocer públicamente, y aunque me dé vergüenza, que la palabra imperativo se la tomé a un autor que no me merece mucho respeto, pero que escribía maravillosamente bien, que era Richard Ardrey, el imperativo territorial, ¿no? Y me hizo pensar porque muchos autores hablaban de instinto, pero casi ninguno explicaba qué era el instinto. Y entonces, en los años 70 me puse a buscar definiciones de instinto hasta que yo creé la mía. Y llegué a la conclusión de que si tenemos instintos, estos se ven apagados por otras posibilidades de conducta diferentes. Pero que sí tenemos algunas necesidades que nos nacen no conscientemente de hacer algo. Y entonces la palabra imperativo que usó Robert Ardrey me pareció muy adecuada. Y entonces en principio pensé en 3 imperativos. Imperativo de agresividad, sexualidad y territorialidad. Luego dije, ¿y cómo llegué a esta conclusión? Pues por el imperativo de inquisitividad. Claro. ¿Sí? Pero eso ya fue más tarde. Entonces, en los imperativos muestro aquellas fuerzas, estas necesidades de acción para conseguir algo. Y vi que había imperativos de 2 tipos. O pensé que había imperativos de 2 tipos. Unos imperativos que son fisiológicos, o sea, son necesidades para que el organismo sobreviva. Y sería el imperativo de alimentación, de respiración, de sudoración, etcétera, para que el organismo siga vivo. Y si el organismo sigue vivo, es posible que la especie siga viva, ¿no? Porque el grupo siga vivo, que la especie siga viva. Y luego que había imperativos que, si bien le pueden servir al individuo, pueden garantizar, si bien le pueden servir al grupo o a la especie, pueden garantizar la sobrevivencia de los individuos. Y estos serían los imperativos comportamentales, ¿no? Y hablo de
territorialidad, agresividad, sexualidad e inquisitividad. ¿Los jerarquizas? ¿Verías alguno más importante? ¿Cuál sería la relación entre ellos? Traté de hacerlo, pero me di cuenta que no, porque no hay una sola conducta o muy pocas conductas, y mucho menos comportamientos, que tengan nada más un imperativo. Sino que las conductas devienen de los 4 imperativos mezclándose. Hay algunos más notorios. En una conducta puedes notar más, este responde a la inquisitividad, este responde a la agresividad. Pero en todas, o sea, si vamos a definir agresividad, yéndonos a las raíces latinas de agere, que es acometer, ¿no? Pues toda acción implica agresividad, porque toda acción es un acometer, ¿no? Claro. Entonces todas van a tenerlo. Difícilmente van a dejar de tener sexualidad las conductas y los comportamientos de especies sexuadas, porque uno no deja su sexualidad en el cajón de la mesilla de noche junto a lubricantes, condones y demás, ¿no? Y entonces me di cuenta que todas se mezclan. Unas son más notorias, y entonces podemos analizar comportamientos sexuales, o sea, le vamos a dar importancia al imperativo de sexualidad. Pero otros son comportamientos de agresividad, donde entra la violencia, pero no solamente la violencia. Y entonces me di cuenta que era difícil jerarquizarlo, y que probablemente, si le quisiera, en un libro que ahora estoy esperando que se publique, digo que quizás el imperativo que hunde más profundamente sus raíces evolutivas es el de inquisitividad. Y esto también me baso un poco en las afirmaciones de Edgar Morin, o en las ideas de Edgar Morin, de que toda célula, por más simple que sea, tiene una capacidad de cómputo, obviamente no consciente, pero de cálculo, de discriminación, esto sí, esto no, ¿sí? Y entonces ahí sería como el germen de donde viene todo el imperativo de inquisitividad. En el animal humano, obviamente, esta inquisitividad lleva también a nivel de la conciencia, de la autoconciencia, de la superación, de la ideología, etc. Pero que tiene su origen en esta capacidad de discriminar, luego discerniremos, pero primero discriminamos, y discriminar es diferenciar. Esto sí, esto no, esto tal vez, ¿no? O sea, esta fue la idea más o menos para pensar en estos. Te iba a preguntar si distinguirías agresividad de violencia. De hecho, ya lo hiciste. ¿Cómo los distinguirías? ¿Cuál sería la diferencia? No, la diferencia sería en cuanto al significado de las palabras. Pienso a grandes rasgos, y lo digo en ese libro y en otros artículos, que toda violencia son conductas en el imperativo de agresividad, pero que no todas las conductas de agresividad son violencia. O sea, violencia para mí tiene que tener otros elementos. Las conductas agresivas tienen que tener unos elementos particulares para que podamos hablar de violencia, como es la imposición de unos a otros, y no para sobrevivir, sino para dominar. Entonces, para mí la violencia solamente la vas a encontrar en especies gremiales, y no en todas, ¿no? Vas a encontrar probablemente violencia en las especies más complejas, de comportamientos más complejos, de sistemas nerviosos más complejos, de entornos más complejos, y que pueden ser delfines, por ejemplo, ¿no? Que todos los vemos y tienen una cara de simpáticos y de buena gente, pero que son capaces de matar tiburones, pero que también se ha descubierto que hay asesinos seriales entre los grupos de delfines. De repente un delfín le da por matar a sus compañeros, y matarlos por matarlos, quién sabe qué satisfacción obtenga, pero no es para comérselos, no es para quitarles una hembra o un macho o lo que sea, sino no hemos explicado esto. Entonces ahí está la desmesura. O sea, la violencia entraría dentro de la tendencia de la desmesura.
¿sí? Esto es. Yo sé, Javier, que estás, de hecho, pues escribiendo varios libros a propósito de cada imperativo comportamental, pero también sé que, bueno, tú eres un antropólogo del comportamiento y sexólogo particularmente, ¿no? Sí. Has abordado mucho el tema de la sexualidad como un imperativo comportamental. Y me gustaría escuchar una reflexión un poquito más amplia sobre el asunto de la sexualidad y de la construcción de dispositivos de poder, de control de la sexualidad, un poco en esa línea. Sí, de hecho, actualmente el libro que estoy escribiendo es sobre el imperativo de sexualidad y obviamente no voy a tocar todo, sino algunos elementos. Y lo que estoy tocando son, por ejemplo, la biología del sexo o de los sexos, que me resisto a hablar de dos sexos, hay muchos más, ¿no? Son realidades biológicas. Y luego hay realidades emocionales, en donde me meto en el campo de las identidades. Y luego realidades afectivas y de atracción, como son los gustos, ¿no? Las apetencias. Entonces, lo que pienso de la sexualidad es que cuando se hablaba del instinto sexual, yo pienso que el instinto sexual sería, si es un instinto, lo tendríamos toda la especie y responderíamos sexualmente todos igual. Del mismo modo, claro. En cambio, si no es un instinto, sino un imperativo que está mediado por los otros imperativos, por la historia, por el entorno, entonces podemos tener una diversidad de comportamientos maravillosos. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que no he podido encontrar porque parece ser que está atribuida a Kinsey, Alfred Kinsey, y la mencionó Paul Gebhardt, que es un antropólogo que trabajó con él, que en algún momento dijo, nunca he visto que lo haya escrito, pero que me pareció maravilloso. Si le dijo Zoel, maravilloso, y le haya dicho que le haya dicho. Cuando se habla de conductas, es que esta conducta es anormal, pues sí, podemos decir que es anormal estadísticamente, si tiene una frecuencia menor al 5% en una población, pero luego se habla de conductas antinaturales, y le atribuyen a Kinsey que dijo las únicas conductas sexuales antinaturales son aquellas cuya realización es imposible. Porque nuestra naturaleza nos permite hacer eso, luego entonces no puede ser antinatural, ¿no? Y en esa medida me dio una pauta para pensar en la infinidad de comportamientos, en el gran abanico de matices, de diferencias que puede tener el comportamiento sexual en el animal humano, ¿no? Hay una parte en el texto en el que hablas de la radiación psicoafectiva. Yo solía identificar la radiación adaptativa en el contexto del pensamiento evolutivo. ¿A qué te refieres con el término? Yo esto lo vine pensando incluso desde la prepa. Pues no le había puesto nombre ni le había dado una explicación, pero de repente me di cuenta que uno puede llegar a un lugar, puede ser una fiesta, una reunión, una ceremonia, y en algunas se siente muy a gusto, porque hay muy bonito ambiente, uno se siente a gusto en el ambiente. Y en otras uno llega y dice, es que el ambiente se puede cortar con cuchillo. Y entonces dije, el aire no está mayormente modificado, no está ¿no? Entonces quiere decir que nosotros estamos proyectando emociones, sensaciones, y que nosotros estamos percibiendo las emociones, sensaciones de los demás. Y esto me hizo pensar que dentro de nosotros tenemos una especie de espejo en donde se proyectan las emociones de los demás y nosotros respondemos con otras emociones a esa percepción de emociones extrañas. Y a eso le llamo radiación psicoafectiva. Luego, cuando ya leí otras cosas y leí lo de las hormonas, de las neuronas espejo, dije, aquí está. Este es uno de los ingredientes, no será el todo, pero este es uno de los ingredientes de por qué podemos percibir las emociones del otro,
porque siento que justamente las neuronas espejo tienen gran importancia para la empatía y para el contagio emocional y el contagio incluso conductual. Se contagian los bostezos, se contagia la risa, entonces también se contagian las alegrías y las tristezas. En ese sentido, Javier, Genovés hacía mucho la distinción entre emociones y razón, ¿no? Y decía que pues, buena parte del móvil, de las motivaciones por las cuales nos movemos, pues no es la razón, sino las emociones. ¿Qué pensarías al respecto? No, yo estoy totalmente de acuerdo y además creo que Damasio lo ha dejado bien claro, ¿no? La razón nunca excluye a la emoción. A lo mejor puede haber emociones muy racionales, pero no puede haber razonamientos carentes de emoción. Pues, nunca mejor dicho. Hablas en tu libro de que tu modelo es caleidoscópico. ¿A qué te refieres con esta otra metáfora? Bueno, el caleidoscopio me parece un instrumento maravilloso, no sé quién lo inventó ni para qué, pero tú lo ves y puede tener, no sé, 5, 6, 7, 8 vidrios de colores diferentes, pero nunca vas a encontrar la misma forma. Quiere decir que las posibilidades del comportamiento son ilimitadas y que puede haber conductas y comportamientos muy parecidos, pero nunca iguales. Y esto me lleva a decir que nosotros nunca somos iguales a nosotros mismos. Entonces, cuando estudiamos al otro y nos estamos estudiando nosotros, es que también el otro somos nosotros. Mi ayer es un otro que yo tengo que estudiar, y esto se debe justamente a que la situación, el momento, el movimiento, el giro, la luz ha cambiado las figuras, aunque sea mínimamente. Entonces me sirvió como metáfora de que en un caleidoscopio cuántas figuras entran, creo que son ilimitadas. Y además involucra esto que has dicho, el ángulo de visión. El ángulo justamente, ¿no? ¿no? Y además, si lo vas a la luz o lo vas a la sombra, la velocidad con que lo mueves, etcétera, todo esto va a cambiar. A veces cambia muy poquito, pero cambia. También cuando uno revisa el texto, hay una parte, sobre todo hacia el final, cuando hablas de una cierta incompletud del modelo. Bueno, creo que esto ya lo han dicho Popper y otros muchos autores, ¿no? Que vayamos con el principio de humildad, ¿no? Nunca llegaré a terminar nada. Siempre quedarán infinidad de puntos suspensivos por delante, porque si no uno cerraría la puerta a unas posibilidades, y que obviamente cuanto más vaya yo pensando sobre esto y cuanto más vayan pensando otros, podrán agregar, pulir, borrar, matizar lo ya dicho, ¿no? Entonces, en esa medida, pensar en que sea un modelo completo me parece ponerle límites. Y en ese sentido me uno a unas ideas de un biólogo que es muy denostado actualmente por la ciencia, que es Rupert Sheldrake, ¿no? Uh-huh. Que dicen que es un chiflado, que quién sabe qué. Pero leyéndolo una vez, leí algo que me hizo sonreír y pienso igual, ¿no? Las leyes las consideramos rígidas. Entonces, una ley es que nada permanece igual, todo cambia. Si esto es verdad, esta ley también tiene que cambiar. Entonces nunca vamos a llegar a la ley exacta, completa y final. Y esto me hizo decir, seamos un poquito humildes y dijimos, esto es unas ideas, así como mi primera tesis fue ideas en desarrollo para una antropología del comportamiento, diría que este libro se podría haber llamado Más ideas con un poco más de desarrollo para una antropología del comportamiento. Que además, pues, tu compromiso precisamente con las teorías de la complejidad, pues limitarían esa pretensión de postulación de leyes universales, justamente, ¿no?
¿En qué estás hoy, Javier? ¿En qué es lo que estás trabajando? Bueno, de hecho, y se lo debo esto a mi querida Florence Rosenberg, que me dijo, oye, es que de todo tu libro que le gusta, una de las cosas que más le interesaba eran los imperativos, ¿no? Y entonces me dice, tienes que escribir algo más, profundizar un poco más. Y entonces escribí un libro sobre los 4 imperativos y las atmósferas, la noósfera, la tecnósfera y la psicósfera, ¿no? Pero luego dije, ¿y por qué no escribimos un libro sobre cada uno de los imperativos? Que tampoco terminarán, tampoco serán completados. Pero en eso estoy ahora, por ejemplo, escribiendo uno que es sobre el imperativo de sexualidad y las atmósferas, y luego seguirán los otros 3 si me da tiempo, porque ya ves que soy un poco lento para escribir. Me tardé 40 años. El de semánticas homosexuales tampoco es delgadito, ¿eh? El de semánticas homosexuales me tardé como 30. Entonces espero no tardarme esa misma cantidad con los próximos, porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, Javier, pues mira, casi terminamos. Yo quisiera hacerte un par de comentarios o preguntas más. Una es, ¿qué dejas en el tintero por el momento? ¿Qué quisieras apuntalar? En fin. Lo que quisiera es apuntalar que esta es una propuesta que pretende servir de un instrumento más, otro instrumento para los antropólogos, en particular para los antropólogos físicos, pero en general para los antropólogos y para otras disciplinas, para tratar de comprendernos por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos, ¿no? Y creo que es un tema apasionante por infinito, por ilimitado. ¿Qué recomendarías al público en cuanto a lecturas, a propósito de quien quiera profundizar un poco en estos temas del comportamiento, la evolución, la antropología? Bueno, es que hay libros verdaderamente fascinantes, pero también depende muchos gustos. Por ejemplo, un libro que me apasionó y me está enriqueciendo muchísimo, y no está escrito ni por un antropólogo, ni hablando concretamente de comportamiento, es el de Yo soy un extraño bucle, de Douglas Hofstadter. Es un libro maravilloso, en donde además una de las cosas que me encanta, que también tiene Morin y que intento tener yo, es que él como sujeto pensador no desaparece de sus textos, ¿no? Claro. Entonces por eso dice, yo soy un bucle extraño, ¿no? Y pone ejemplos de su vida cotidiana y cómo lo está explicando en términos de bucle, de termodinámica y todo eso. Es un libro difícil, pero es un libro maravilloso. Luego hay un libro que ya no se encuentra, lo he buscado porque se lo quiero regalar a amigos, ¿no? Que es un libro chiquitito que publicó el Fondo de Cultura Económico, El hombre y la vida, de Jean Rostand. Uh-huh. Jean Rostand, este biólogo, hijo del dramaturgo de Cyrano de Bergerac y hermano de un novelista maravilloso también, el que escribió Franz, donde se basa la película Franz. Y en este libro tiene pequeñas reflexiones un poco al estilo del recientemente desaparecido y que he lamentado mucho Jorge Basenberg, ¿no? Sí. Los libros de él que te dan una serie de ideas, reflexiones y que te revolucionan, ¿no? Entonces yo recomendaría casi toda la obra de Jorge Basenberg, porque además son divertidos. Si la naturaleza es la pregunta, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál fue la pregunta? Es un libro de aforismos muy divertido de Basenberg. Y ese es chiquitito, pero tiene otros que son maravillosos, ¿no? De Morin particularmente, ¿qué es? De Morin creo que, bueno, todos los tomos del método me parecen. Para antropólogos, por ejemplo, La humanidad de la humanidad es uno de los volúmenes, y obviamente la introducción al pensamiento complejo, porque ahí te da las bases, ¿no? Citaste a Moscovici al principio. Otro libro que no se consigue ya, que es Sociedad contra Natura. Lo publicó Siglo XXI en los años 70, y no sé por qué no han sacado nuevas ediciones, porque es una joya. Bueno, pues Javier no lo dice, pero yo quiero recomendar este libro, ¿no? El comportamiento a través de Alicia, propuesta teórico-metodológica de la antropología del comportamiento, editado por el INA. Pues, Javier, te quiero agradecer mucho esta charla. La idea era, pues, mostrar el trabajo de alguien que ha venido trabajando durante muchos años en la construcción de un discurso inusual en el contexto de la antropología mexicana, y eso ya por sí mismo es algo de remarcar, ¿no?
Mil gracias, José Luis, mil gracias, Alina, por esta plataforma. Pues muy bien. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el maestro Javier Lizárraga. Gracias a nuestros escuchas por la atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción técnicos, Evanibaldo Morales. Edición y controles, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández. Hasta la próxima. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.